Bueno, buenos días a todos. Un poco el foco de esta presentación es mirar la base forrajera, particularmente desde el último periodo que Pablo mencionó, es decir, la reformulación del 2019 para acá, y para ello vamos a hacer énfasis en esa nueva reestructura que ha tenido el sistema, en las 4 alternativas que se están contrastando. Pase de ahí, ¿podés pasar, Pablo? Por tanto, un poco lo que vamos a presentar tiene un poco una lógica de analizar esos 4 componentes, como decía, pero vamos a hacer énfasis particularmente en lo que ha sido este periodo desde el punto de vista climático, desde el 2019 a la fecha, que creo que marca mucho la situación que vamos a mostrar desde el punto de vista forrajero. Describir toda esa base forrajera en los distintos sistemas, analizar también algo relacionado a todo lo que son los cultivos de servicio que se han testeado en esa plataforma y, en definitiva, dejar planteadas algunas interrogantes hacia lo que es la mesa final de debate. Esto está complicado. Las precipitaciones en el periodo 1995-2023 están representadas en esa figura. Esta es información presentada generalmente por el área de climatología de acá de la estación, Matías Olley, con esa información que nos brinda. Y vemos claramente que este último periodo que está relacionado en el cuadro rojo, sin duda hay un periodo muy de sequía importante que se traslada en esos últimos 5 años, estando un 13% por debajo de la media histórica del sitio de Palo a Pique, que está en los 1.240 milímetros año. Si miramos un poquito más en detalle, 2020 fue el año peor de precipitaciones de toda esa serie, con 840 milímetros. Y si entramos a mirar un poco en los veranos de 2005 y 2023 han sido los más secos, hablando del periodo diciembre, enero, febrero, y 2023 tuvo unos 82 milímetros solo de precipitación en el periodo. O sea, en definitiva, vamos a analizar un set de datos del 2019 para acá donde las precipitaciones han sido relativamente deficientes en toda la serie histórica. Ahora se nos vuelto. Del punto de vista de la temperatura, hemos tenido ahí una representación de lo que son los últimos 5 años en cuanto a las temperaturas del aire. En términos generales, se ve que el último año, el último verano fundamentalmente, también tenemos un incremento de lo que son las temperaturas medias del aire, que sin duda se muestra en términos de la temperatura media, pero también del número de días con temperaturas mayores a 35 grados, y eso está reflejado en la línea verde, que lo que significa es un rango de temperatura por encima del cual el funcionamiento de las plantas empieza a ser problemático, y ahí encontramos para este último verano 22 días en los cuales tuvimos más de 35 grados. Eso de alguna manera empieza a condicionar las plantas y ponerlas en situaciones de estrés claramente. Ahora, si bajamos esa temperatura a lo que es la temperatura de césped, también de vuelta se encuentra un registro, particularmente para este último año, de 54 grados como máxima temperatura a nivel de césped. O sea que estamos de alguna manera en una situación que creo que es clara en cuanto también a condiciones de estrés que se están dando con cierta regularidad. La siguiente, Pablo. El siguiente análisis que hicimos fue hacer una serie de histórica de 2013 a la fecha de lo que son los últimos balances hídricos para este sitio. Dentro de lo que uno considera estos suelos, en definitiva son aquellos de tipo con el vaso medio chico por el tema de acumulación de agua. Y ahí tenemos registrados en rojo todo lo que fueron los periodos de déficit en esa serie. Claramente se ve que en general casi todos los veranos tenemos déficits de mediano a importante, por decirlo de alguna forma. Están posiblemente valores extremos como se han dado en este último año de más de 400 milímetros en el periodo de diciembre
a febrero, pero es algo que se da regular en verano y a veces en primavera tardía o eventualmente algún otoño temprano. Eso está un poco caracterizando también una situación que creo que es que hay que tomarla en cuenta. Toda esta información está preparada en base a una pastura de festuca que después vamos a analizar y ver un poco cómo se ha comportado sobre este escenario que les estoy mostrando. La siguiente. ¿Qué pasa con ese escenario donde tenemos altas temperaturas, bajas lluvias y déficit hídrico en el verano? Ahí hay sin duda un primer análisis que puede hacer es decir, bueno, ¿con qué estamos trabajando? Pasturas generalmente templadas, que uno cuando mira la adaptación de las mismas, y bueno, estamos entre 20 y 25 grados, tanto para la festuca, un trébol blanco, de lo que utilizamos en la zona. Entonces, de alguna manera, eso de alguna manera va a complicar los manejos y en definitiva va a tener impacto en aspectos de productividad y persistencia. Ahí en la gráfica de la izquierda les muestro lo que es la evolución para un año en particular, 2016-2017 del verano, 2 manejos para una festuca a 3 centímetros o a 10 centímetros, la línea roja es manejada a 10 centímetros, y ustedes pueden ver la disminución que se da en esos 4 meses de diciembre a abril, en la caída de macollos, la densidad de macollos que se da, o sea, la mortalidad de plantas que empieza a haber en un periodo tan corto como 4 meses. Estamos hablando entre 20 y 40%, dependiendo del manejo que hayamos aplicado. Por el contrario, en la figura de al lado, estuvimos mirando en condiciones bajo pastoreo, distintos materiales de festuca, qué pasaba con lo que es manejar remanentes de distinto tipo y ver la población también de plantas en el otoño. Ahí tenemos representado el número de macollos por metro cuadrado para remanentes de distinta altura que van desde 4 a más de 20 centímetros. Hay una tendencia que explica un 30% más o menos de esa variación, que está explicada por el aumento en los remanentes, una mayor densidad de macollos que se encuentra habitualmente. Por tanto, esto es una buena noticia desde el punto de vista de que algo podemos manejar nosotros en cuanto a lograr reducir esas caídas que se dan en la mortalidad en estos periodos. La siguiente. Yendo ya al detalle de los que tenemos que hacer en cuanto al análisis de los sistemas, bueno, ahí están representados los 4 sistemas, la rotación agrícola, la rotación larga en base a una pastura de 4 años, una rotación corta con pasturas de 2 años, básicamente Orcus, trébol rojo, algún año chicoria, también Lotus, y finalmente la 4ª rotación forrajera, que básicamente lo que tiene es una festuca pura y el campo natural. La siguiente. Ahí está representado un poco todo lo que hemos caracterizado durante estos años en cuanto a lo que es las tasas de crecimiento de los distintos sistemas, y están un poco los patrones del crecimiento de las pasturas para las distintas alternativas. Aparecen en general la productividad máxima de las pasturas expresada en su 2.º año, tanto en las praderas cortas como en las praderas largas, el campo natural siguiendo un poco la estrategia ya conocida de la historia de los suelos de lomada, en cuanto a picos en primavera y eventualmente en el verano. En cuanto a los verdeos, la comparación de avenas versus ryegrass, fundamentalmente los ryegrasses comportándose mejor como verdeos de invierno frente a las avenas, y después los sorgos o los Sudan grass también en mejor productividad hacia el verano, dando una explosión bastante importante de picos interesantes. La siguiente. Llevando a anualizar esto y en definitiva a ver cuánto produce el sistema en su totalidad, los distintos componentes, que en definitiva esto es lo que vas a relacionar después, Pablo, con la parte de producción animal. Ahí vemos que la productividad global de los sistemas está situada entre 5 o 6 toneladas hectárea en promedio de los distintos componentes. Se encuentra valores importantes de lo que es la productividad de los verdeos, fundamentalmente entre 7 y 8 toneladas, dependiendo de las distintas combinaciones de avena, sorgo, ryegrass moa, ryegrass sorgo, eventualmente alguna otra prueba que hemos hecho. Y dentro de las pasturas, como decía, la importancia de la productividad entre 7 y 8 toneladas de las praderas de 2.º año, y eventualmente en el sistema de la rotación larga, la festuca como pastura que está entre unas 7 y 8 toneladas en los años mejores, y ahí en este caso ya
que se está evaluando del 7º al 9º año, baja un poco en torno a las 6, 7 toneladas, en una mezcla que lleva una fertilización importante desde el punto de vista del uso del nitrógeno. La siguiente. El otro parámetro que tratamos de caracterizar, y después para explicar un poco todo lo que es la performance de los animales, es el contenido de proteína de estas pasturas. Y ahí remarcamos algunas situaciones, en particular dentro de los verdeos, lo que puede ser lo que son los verdeos de raigras en invierno, o la avena temprana en el otoño, o eventualmente las praderas en el segundo año, dada la mayor proporción de leguminosas que explican un poco esos mayores contenidos de proteína, o en el caso de la festuca bien manejada en el invierno y altos contenidos de aplicaciones de nitrógeno, también hay una buena respuesta en cuanto a lo que es el contenido de proteína. Cabe mencionar, y esto creo que no es menor, que sin duda seguramente parecen bajos los valores. Estos son datos tomados a ras de suelo, corte con tijera, y no es realmente lo que cosecha el animal, sin duda porque la selectividad juega, y en definitiva la dieta que los animales integran será mucho más alta en el nivel de proteína. La siguiente. Intentamos también hacer algún comentario en cuanto a lo que es la dinámica de la evolución de estas praderas en el largo plazo, y particularmente ahí situamos un poco lo que es para la mezcla festuca, blanco lotus, una comparación entre el segundo, tercero y cuarto año. Y fundamentalmente para el componente malezas, que empieza a ser sin duda una problemática importante en algunas situaciones, particularmente en esas praderas ya de tercero o cuarto año, y de alguna manera empieza a reducir la productividad y a ser un problema para la siguiente fase de la rotación. Fundamentalmente dentro de las malezas, digitaria parece ser un problema bastante importante, que muchas veces condiciona lo que es la implantación de futuros cultivos o pasturas. Y es llamativamente el componente que más se destaca en esa evolución de praderas en su tercer y cuarto año. Y el componente gramilla, que está subrayado en amarillo ahí, pasa a ser un componente relativamente menor, ya que finalmente la festuca creo que domina bastante en todos estos sistemas, pero empieza a ser al cuarto año ya con un 8% un llamado de alerta en lo que es la fase final de esta rotación. La siguiente. Algunos comentarios respecto a los cultivos de servicio que entendemos importante hacer. Hace algunos años hicimos algunos ensayos parcelarios, haciendo un poco un screening de los distintos materiales, tanto de leguminosas, gramíneas o crucíferas que podíamos testear para la zona e incorporar en estos sistemas. Ahí hay un listado de distintas especies y cultivares que se han probado, atendiendo 4 grandes componentes. Uno, la productividad; otro, la capacidad de fijar nitrógeno; otro, la rápida cobertura del suelo; y también las propiedades físicas. Y ahí están un poco marcados lo que cada género, diríamos, o cada grupo de especies brinda al sistema. Y encontramos fundamentalmente que en los temas de cobertura, las gramíneas y particularmente las crucíferas eran las que hacían una mejor contribución. Obviamente las leguminosas con la fijación de nitrógeno, y también en lo que es mejor de propiedades de suelo, las gramíneas y las crucíferas. Y dentro de los temas de productividad surgieron, particularmente seguramente va a ser parte del debate más adelante, la aparición del lupino como una especie que en definitiva parecía con un potencial bastante interesante para la región. Eso mismo permitió también analizar qué pasa con el componente del nitrógeno que este sistema brinda después a los cultivos subsiguientes, y algunos ensayos que se hicieron en rotación con soja y sorgo mostraron que el cultivo de servicio podría llegar a aportar entre el 50 y 60% en la biomasa del nitrógeno que podía ser retirado después a nivel del grano en el sistema en la fase subsiguiente. Adelante. También es bueno hacer alguna referencia a lo que es las praderas y el componente leguminosa, y en definitiva la fijación biológica que la misma hacen al sistema. Y ahí están ejemplificado lo que es la productividad en cuanto al contenido de leguminosa de las distintas fases de las pasturas, máximo de 2.000 kilos en los distintos sistemas, máximo, después variando con la edad de la pradera, y por ende, en base a cálculos, en función de distintas
bibliografía, en cuanto a fijaciones, ahí están un poco representados los trabajos de Mayarino, de García, de Lucich fundamentalmente. Ahí se reflejan valores entre máximos de 60, 30 kilos de nitrógeno por hectárea, que sería lo que estaría dando la fijación biológica en el sistema. La siguiente. Finalmente, para pensar un poquito lo que les mostré en cuanto a cuál es el potencial productivo que el sistema tiene y que en definitiva después se va a relacionar con lo que es la producción de carne que Pablo va a estar mostrando. 5 o 6 toneladas será poco, será mucho en ese sistema, integrando todos los componentes, pero también, bueno, cuánto estamos explorando del potencial o qué es lo que pretendemos en un punto de vista de identificación hacia adelante. Por eso traje estos datos que son las primeras praderas de festuca que hicimos en uno de los sistemas ahí, del año 2013, y que de alguna manera muestran un potencial productivo interesante en una situación de fertilización nitrogenada alta. Estamos hablando de 400 kilos de urea al año, ese sistema, y en esos primeros 5 años produjo una media de 12 toneladas de materia seca por año. Y ahí están un poco reflejadas también lo que son las producciones tanto de carne, más de 500 kilos de carne, en ese periodo. La pregunta acá es, bueno, ¿este es un potencial alcanzable en estos sistemas o qué cosas nos están pasando para que de alguna manera no lleguemos a explorar el mismo si es una de las metas a las que podemos aspirar? O sea, en definitiva, una brecha que debemos analizar. La siguiente. A modo de resumen y volviendo a la pregunta inicial que nos hicimos al comienzo, es decir, bueno, ¿qué está aportando la base forrajera a cada uno de estos sistemas? Creo que quedó claro, por un lado, el escenario que estamos enfrentando de estreses abióticos que se dan regularmente. Por tanto, la base forrajera de especies templadas que estamos utilizando de alguna manera está enfrentando una amenaza bien importante. No vamos a entrar a hablar hoy de fisiología, pero sin duda todos los procesos a nivel de la planta, con todo lo que fueron las temperaturas que les mostré, los déficits hídricos y demás, se ven de alguna manera afectados, y eso va a condicionar sin duda aspectos que hacen a la productividad, pero también a la persistencia de muchas de estas pasturas. Por ende, entramos en la discusión de qué hacemos en cuanto al nivel de intensidad que estamos usando. Vamos a diversificar, vamos a analizar el sistema en cuestión, qué podemos hacer. Creo que son todas las preguntas que a nivel de campo empezamos a hacernos como sistema frente a estas evidencias que tenemos. Yendo un poco a las oportunidades que nos da los 3 componentes que estuvimos evaluando, tanto el campo natural como los verdeos y las praderas, sin duda las mismas aportan algunos elementos que me parece importante en la organización de las cadenas forrajeras y en el manejo y diseño de la misma. O sea, el campo natural acá cumple un rol de estabilizador muchas veces de los procesos, porque nos da piso en algunos momentos y en periodos también de verano nos permite sacar animales del sistema de las praderas. Entonces hay un nivel de integración bien importante. Los cultivos de servicio, como mostrábamos recién, también permiten cubrir déficits en algunos momentos, capturar nutrientes y dar cobertura de suelo. Y las praderas tienen un potencial productivo y una fijación biológica de nitrógeno que no es nada despreciable para los sistemas y una estabilidad a la estructura del suelo que también la agricultura posterior se ve beneficiada. La siguiente. En resumen, y saltando de cada uno de estos componentes hacia el sistema, que creo que es en definitiva en la clave que estamos hablando hoy, tenemos ahí una serie de aspectos que creo bien importante mencionar. Sin duda, el rol complementario e integrador que tiene cada uno de estos elementos. Debemos potenciar un poco la productividad. El valor nutritivo del forraje creo que es un elemento clave en la mirada a futuro, no solo en lo que es la performance en los animales, sino también las derivaciones que eso tiene en todos los temas ambientales y de contaminación que estamos discutiendo y se presentaron. Ya José hizo mención a los temas de compactación, pero cuánto afecta todo el desarrollo radicular de las especies forrajeras, no solo de los cultivos, todo el tema de la carga y la compactación. Hay sin duda una mirada hacia la genética que vamos a tener que hacer. El manejo nutricional de los elementos mayores, sin duda,
nitrógeno, potasio y fósforo para las pasturas también es un elemento a tener en cuenta. Y sin duda la distribución de los nutrientes dentro de la rotación, el balance de las gramíneas con las leguminosas y un poco algo de lo que mostraba Carolina al principio, la salud del suelo, son elementos que creo tenemos por delante en esta plataforma para analizar. La siguiente. A modo de cierre, sin duda agradecer a todo el equipo de INAH que ha estado durante todos estos años de los distintos grupos colaborando a la recolección de esta información y sin duda también a los estudiantes que, a más de dolores de cabeza que muchas veces nos dan, han sido también generadores y recolectores de mucha de la información que aquí estamos brindando hoy. De mi parte, muchas gracias.